Después del famoso suceso del 9/11, esto que está aquí se convirtió en la maleta de todos los viajeros por mucho tiempo. Automáticamente, luego del suceso de las Torres Gemelas, se hace la orden de detener todos los aviones, y luego cuando se comienza a viajar, todo el mundo tenía que dejar sus maletas por un tiempo afuera. Lo único que te podías llevar era específicamente esta pequeña bolsita donde tenías que llevar un sinnúmero de elementos en una cantidad. No importa si tú tenías una cartera Gucci o de cualquier, esto era tu Gucci, esto era tu cartera. Así que no importa cuán rico o pobre fueras, esto es lo que tú podías llevar al aeropuerto. Y es muy interesante porque aunque ya las regulaciones han ido bajando en ese sentido, la realidad era que no era para incomodar a la gente, sino pues bueno, por seguridad. Se sabía que se podía tomar cualquier sustancia y quizás estábamos en ese tiempo en una amenaza de terrorismo, y para proteger y para protección pues se limita el equipaje que una persona puede llevar. A través de los tiempos, las mismas líneas aéreas han tenido que tomar otras medidas, especialmente con los puertorriqueños que llevamos pasteles, que llevamos alcapurria. Realmente, no sé cuántos vieron hace un tiempo atrás que en el aeropuerto de Orlando se abrió una maleta con jueyes vivos y estaban todos los jueyes corriendo por todo. No sé cómo pasó eso, pero impresionante, ¿verdad? Solo los puertorriqueños hacemos algo como eso, pero y después entonces nos quejamos de por qué nos cobran exceso de maleta y todo el asunto. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos que aprender cada vez más a viajar un poquito más liviano en nuestra vida. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Realmente en nuestra vida, naturalmente hablando, definitivamente el poder viajar lo más liviano posible es algo de vital importancia. Si tomamos este concepto de manera espiritual, siempre se habla de ese concepto de nosotros viajar lo más liviano posible, y se habla específicamente de dejar las cosas del pasado. En otras palabras, se compara el equipaje que llevamos y se nos pide que el equipaje del pasado, del ayer, de nuestras malas experiencias se queden atrás, se queden afuera, que dejemos el pasado, que dejemos el ayer, que nos olvidemos de todas esas cosas, suponiendo que el único equipaje en exceso que a veces tenemos es el equipaje del ayer. Pero la realidad es que a veces tenemos equipajes de más para el futuro. Me explico. Los que viajan constantemente o han viajado alguna vez saben que a veces sobreempacamos. Llevamos cosas que no vamos a usar. No se trata de nuestro pasado, se trata de que supuestamente en nuestra mente no sabemos qué vamos a experimentar en ese otro lugar, así que nos llevamos cosas de más por si acaso no vamos a tener esas cosas en el lugar donde vamos. Así que el exceso de equipaje en la vida de una persona puede ser por esas dos razones, porque tengo cosas del pasado que debí haber dejado, o simplemente cargo con cosas en mi vida para un futuro pensando que las voy a necesitar en el mañana. Es bien interesante porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en el libro de Lucas capítulo 10, cuando nuestro Señor Jesucristo va a enviar a sus discípulos a un viaje, a cumplir con su misión, mira lo que Jesús les dice. En el verso 4 dice: no llevéis bolsa ni alforja, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Básicamente, Jesús fue el primero que puso la regla del Ziploc. En este viaje no te puedes llevar bolsa, no te puedes llevar alforja, no te puedes llevar capa. Este viaje tienes que hacerlo con el menor equipaje posible. Así que ustedes como discípulos aprendan que no hay mucho que se tienen que llevar en este viaje que los estoy enviando. Cuando nosotros miramos estos versos, creo que hay 4 cosas importantes que podemos aprender de ellos. Número 1, cuando nosotros miramos estos versos tenemos que entender la urgencia del mensaje. Jesús está diciendo: es importante que este mensaje corra, hay que hacerlo rápido, así que tienen que ir lo más liviano posible porque la tarea se tiene que cumplir. Número 2, Jesús estaba tratando de que ellos aprendieran a entender que serían rechazados. Les está diciendo: sabes que hay lugares donde te van a rechazar, hay lugares donde no te van a querer, pero hay lugares donde te van a aceptar. A veces los cristianos no entendemos eso. Queremos atosigarle nuestro mensaje a todo el mundo por boca, ojo y nariz, y tenemos que saber que hay gente que no está lista. Simplemente si no te reciben, muévete, pero hay un lugar donde te van a recibir y lo que Dios ha puesto dentro de ti se va a recibir. No lo tomes de manera personal. Hay gente que simplemente no está lista para el mensaje que Dios ha puesto en nosotros. Así que no estés machacándole a alguien que no te quiere recibir. Muévete hasta que encuentres lugares donde te reciban.
Número 3, cuando nosotros miramos estos versos, creo que dentro de las implicaciones podemos ver que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: tienes que saber también que donde te reciban van a tener bendición. El día que alguien te recibe, la bendición que va contigo les va a acompañar. El que no te recibe simplemente se lo pierde. La pérdida es de ellos. Así que aprende a saber que tú cargas algo que donde quiera que tú vayas va a bendecir la vida de los demás. Pero el cuarto punto, que es el más que quiero enfocar en el día de hoy, me parece que Jesús, con estas palabras de decirle a los discípulos: empaca liviano, les está diciendo lo importante de aprender a depender de Él, de la dependencia de Dios. Y esa palabra es la más importante para los próximos días, en lo que quiero hablarte. Es importante que cada uno de nosotros desarrollemos una vida de total dependencia del Dios Todopoderoso, desde el principio de nuestro camino hasta el final. La dependencia de Dios es vital para que podamos vivir en paz y para que podamos tener el cumplimiento de la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Si hoy yo pudiera lograr algo antes de que salga de este lugar, es llevarte a entender desde ahora y en los próximos servicios lo importante de levantarte en fe, dependiendo de Dios en todo lo que tú haces, en todo lo que tú eres, y que puedas realmente descansar en que Él va a cuidar de ti todos los días de tu vida. La semana pasada hemos estado estudiando el tema paraíso restaurado, y no puedo entrar en todos los detalles que hemos hablado, pero la premisa principal es ver cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo viene a retomar lo que Adán había perdido. Adán era un hortelano, Adán lo que cuidaba era un huerto del Edén, el huerto del Edén. El pecado lo hace salir fuera, y ahora cuando Jesús resucita, la primera visión que se ve de Él era de un hortelano, mostrando que Él vino a cumplir el trabajo que Adán lamentablemente perdió. Y nuestro Señor Jesucristo es el hortelano por excelencia. Él está cuidando de nuestras vidas para retornarnos a ese paraíso ahora en nosotros. Nosotros tenemos que también creer y entender como creyentes que ese paraíso no es en el futuro, ni es en el cielo, sino que ese paraíso es ahora y aquí en la tierra. Esa es la obra restauradora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la semana pasada te expliqué dos conceptos muy importantes que los utilizo de forma principal hoy para movernos a un punto poderoso en ese aspecto de la dependencia. Te expliqué dos cosas. Número uno, explicamos un poquito la imagen bíblica, cómo se escribe la Biblia, y ciertas imágenes que tenemos que entender. Para muchas personas, cuando leen la historia del Génesis, asumen que toda la tierra era el huerto del Edén, pero no es así. Toda la tierra no era el huerto del Edén. Claramente la Biblia dice que Dios puso el huerto del Edén al oriente, así que había norte, sur y occidente. ¿Okay? No tan solo eso, cuando nosotros entendemos la historia, Adán peca, y cuando Adán peca es echado fuera del huerto. Si es echado fuera del huerto, tiene que decir entonces que había otra tierra fuera del huerto, porque si la tierra completa fuera el huerto del Edén, ¿a dónde lo echaron? No estaba en el aire volando. Así que echan a Adán fuera del huerto. Así que ya vemos dos dimensiones, dos niveles: el huerto, la tierra fuera del huerto. Allí vemos a Caín y Abel. Caín mata a Abel, y Caín es echado fuera de esa tierra y es echado fuera a la tierra de Nod. Así que había un tercer nivel. Así que habían tres tierras básicamente, de forma simple: el huerto, el lugar cerca del huerto y la tierra de Nod, un lugar todavía más lejano del huerto del Edén. Y hay mucha gente que vive en esa tierra. Hay mucha gente que no se dan cuenta que su adoración errónea a Dios, en vez de acercarlos al Edén, los saca más lejos del huerto del Edén. Pero esa es una imagen bíblica que vamos a ver todo el tiempo, porque cuando usted mira la Biblia, todo en ese sentido se divide en tres. El arca fue construida en tres niveles. ¿Dónde estaban los animales? En el de abajo. ¿Dónde estaba Dios? En el de arriba. ¿De dónde se recibían las instrucciones de abrir o cerrar la puerta de abajo? Desde el cielo, porque es el cielo quien gobierna toda la tierra. El sermón del monte, ¿desde dónde se predicó? Desde un monte. Abraham, ¿dónde sacrificó a Isaac? En un monte. Elías, ¿dónde hizo que fuego bajara del cielo? Desde un monte, porque desde un lugar alto el cielo siempre quiere invadir y llenar toda la tierra, llenar toda la tierra. Esa es nuestra responsabilidad.
accesar al cielo y llenar toda la tierra. El lugar, el tabernáculo y el templo estaba dividido en 3 dimensiones: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando un hombre entraba en el lugar santísimo, que era lo más profundo de la presencia de Dios, lo que pasaba allí impactaba toda la tierra. Si el hombre que entraba al lugar santísimo era aceptado por Dios, todo el pueblo vivía un año de bendición. Imagínense el impacto de un hombre estando en la presencia de Dios correctamente. Toda la tierra prosperaba en ese momento. Y esa es la misma imagen que vamos a ver siempre en toda la Biblia. Por eso es que tenemos que buscar entrar y permanecer más cerca de Dios. Entrar en ese huerto del Edén y saber cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, que es provocar que toda la tierra sea llena de ese huerto del Edén, de esa conexión con Dios. Y eso nos toca a nosotros, a ti y a mí ahora. Lamentablemente la mentalidad de Caín es la que permea en muchas ocasiones, y es la mentalidad de gente que construye ciudades en vez de multiplicar el huerto del Edén. Y vimos un poquito de esa mentalidad. Hoy yo quiero llamar tu atención a otro aspecto muy importante. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, el verso 9. Génesis capítulo 4, el verso 9, esto es Caín respondiéndole a Dios. Dice en el verso 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La pregunta que hace Caín, aunque es una pregunta que demuestra que le está echando la culpa a Dios de lo que ha pasado, tiene una verdad encerrada en ella. Caín está diciendo a Dios: espérate, no eres tú el protector de nosotros. No se supone que seas tú quien nos proteja. ¿Por qué me preguntas a mí? Yo no soy el que debo proteger a mi hermano. ¿Se acuerda? Bien interesante, porque si Adán hubiera estado cerca de Eva cuando cuando la serpiente le habló, son bromas, para que despierte. Oiga, cualquier similitud es pura coincidencia. Ok, nadie me habló del chisme aquí ni nada, así que todas las suegras aquí son bendecidas. Oiga, el punto es que si Adán hubiera estado cerca, probablemente la serpiente no lo hubiera hablado, o si lo hubiera hablado, Adán la pudo haber cubierto. Te preguntaba en estos días, ¿dónde estaba Adán y Eva cuando Caín mató a Abel? ¿Por qué Adán y Eva no cubrieron para evitar eso? Porque el problema que tenemos en nuestra sociedad es un problema de cobertura, de protección, que es donde te quiero llevar en un momento en el día de hoy. Óyelo bien. Hay 2 imágenes muy poderosas y necesarias en la vida de una persona. Tenemos que saber que, por ejemplo, como padres, hay 2 funciones principales en nuestra vida. 2 funciones, nada más. 1, proveer. 2, proteger. 1, proveer, y 2, proteger. Automáticamente la gente diría que lo que un padre tiene que hacer es amar. Oye bien. A veces tus hijos no van a pensar que le amas porque los quieres proteger. Porque protección requiere que tú pongas límites. ¿Ok? Pero vamos ahí en un momento. Así que si yo lo que quiero es proyectar amor, porque esa es la imagen de lo que dice que debemos hacer, a veces hago cosas que no son erróneas y no cumplo con 2 cosas: proveedor y protección. Si nosotros miramos nuestra relación con Dios, hay 2 cosas que tú tienes que saber de Dios. Desde el origen, Él es tu proveedor. Él va a cuidar de ti. Él va a guardar de ti. Cuando Él puso el huerto del Edén, Él lo puso en un lugar de prosperidad, de abundancia. Adán tenía todo lo que necesitaba. Adán no tenía necesidad de estar yendo a la serpiente. Adán tenía todo a su alrededor. Dios había suplido. Yo quiero que tú entiendas que hoy, y este es el más sencillo de todo, pero es importante para ver el segundo: Dios es tu proveedor. Por eso es que nuestra dependencia tiene que estar siempre en Él. El día que tú piensas que tú comes por tus manos y por el fruto de tu trabajo, ese día pierdes toda razón de ser. La realidad es que no importa, hermanos, que cuánto tú te esfuerces, la vida que tienes, el talento que tienes, el trabajo que tienes, lo poco, lo mucho te lo dio el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros oramos, si se lo fuerte al Señor, sí,